Mucho se habla hoy en día y en todas las épocas de la historia humana de los conceptos de bueno y de malo, aparte de los conceptos de verdad y de belleza, pero centrándonos principalmente en los conceptos de bondad y maldad, se tiene que preguntar uno de dónde vienen y si tienen un fundamento real, o son mero nombre o, como le dirían académicamente, nominalismo, o dicho de otra forma, si los conceptos de bien y de mal son meras palabras que significan lo que sea dependiendo del contrato social o de lo que se acuerde y no tendrían un significado universal. Es evidente que los conceptos de bien y de mal existen de algún lado y que no vienen de la nada, porque si vinieran de la nada, entonces todo discurso que sea sobre algo, si es bueno o malo, quedaría en la nada absoluta, lo cual es un absurdo total. El dilema es de dónde vienen y si tienen validez total y universal. Esto es algo que ya se preguntaban los antiguos desde la época de Sócrates, desde los presocráticos incluso, o más aún, la cuestión del fundamento de la moral o del bien y del mal es algo universal a todas las civilizaciones humanas. Todas tienen, en algún sentido o en mayor o menor medida, una manera de justificar los juicios morales, ya sean positivos o negativos. Que hayan logrado una fundamentación sin errores ya es otro tema, solo que en el mundo presocrático o en el mundo pagano en general se presuponía una moral basada en la religión y en la tradición teológica, o lo que ellos entendían por tradición. En esas tradiciones basadas en la observación es que lograban un análisis del mundo y de lo que es conveniente o no según sus circunstancias. Y es a partir de Sócrates donde viene a empezar la reflexión seria de estos conceptos, porque si bien pensadores como Heráclito o Demócrito trataron temas morales, lo hicieron más en forma de consejos que en buscar la definición universal de cada concepto. Y es ahí de donde se tiene que empezar a sacar un análisis serio. En primer lugar, creo que el dilema de Eutifrón, que sale en el diálogo platónico del mismo nombre, es un excelente punto de partida de esta cuestión. Uno tiene que sí o sí enfrentarse o tratar el tema del bien y del mal, ya que la voluntad se mueve por lo que es o por lo que se considera bueno, y absolutamente todos tienen en mayor o menor medida una idea de lo que es bueno o malo, y en base a eso moldean su comportamiento. Bien y mal, al igual que verdad y belleza, son conceptos de los que no se puede escapar, incluso en el peor de los relativismos. Todos siempre se mueven por algo, ya que la voluntad del hombre se mueve por lo que se considera bueno, ya sea realmente o aparentemente. Y ese bien es aprendido o deducido mediante la inteligencia del hombre, como su razón. Para negar eso se tendría que negar la voluntad o la inteligencia del hombre, y buena suerte siendo eso sin caer en algún problema. El hombre tiene inteligencia y voluntad con las que puede aprender qué son las cosas y puede decidir en base a lo aprendido, y el concepto de bien va extremadamente conectado con el de voluntad, ya que siempre es lo que la voluntad decide, ya sea bien aparente o bien verdadero, si es que algo así existe. En ese diálogo platónico, como en los demás diálogos socráticos, se busca la definición o el fundamento de lo que se puede denominar el acto bueno, o de las cosas justas, bellas, o lo que se proponga el Sócrates que aparezca en el diálogo de turno. Así en unos diálogos se toca el tema de la piedad, la virtud, la belleza y demás, pero es en específico en el diálogo de Eutifrón donde se da el mejor fundamento de lo que se puede denominar como la base de una teoría de la moral. En todos los diálogos tempranos de Platón se busca la definición o el universal de un concepto de moral o de bien mediante las preguntas que buscan desgranar los actos morales de distintos tipos y qué es lo que tienen en común para ser llamados virtuosos. En ese diálogo le preguntan a Eutifrón si a Zeus le gusta una obra porque esa obra es piadosa o si esa obra es piadosa porque le gusta a Zeus. Y en esto que puede parecer algo sin relevancia o con poca profundidad o como una mera curiosidad histórica, se esconde milenios de discusión sobre el fundamento de la moral. Si una acción se llama buena porque está basada en un universal o en algo ajeno al hombre o en el hombre mismo y su voluntad particular. Si el concepto de bien está basado en la voluntad o en algo ajeno a esta. Hay una profundidad enorme en este dilema que va a ser profundizado en lo que continúa de la obra de Platón y aún más en las escuelas socráticas helenísticas. Y en esas reiteraciones llegarían cosas como el tomismo contra escotismo o discusiones modernas sobre el origen de la moral, pero eso sería adelantarnos. Para defender la idea de bien y de mal socrático basado en una definición se tiene que abordar primero el problema de que si hay cosas fijas o si todo es mero cambio. El famoso problema del cambio, para no hacer el cuento largo, es sobre si hay definiciones como justicia que son ajenas al hombre y nunca cambian o si dependen al extremo del hombre particular y de su voluntad.
como es en los diálogos platónicos, las propuestas de Calícles o Polemarco, que plantean que la virtud o el universal es lo que a cada uno le conviene. No por nada en la República tienes a Polemarco planteando tesis casi de que la justicia es lo que a los fuertes les conviene y basando todo en la conveniencia personal, o Calícles del Gorgias platónicos basando su teoría de la moral en que todo es mero contrato social y que al ser la moral algo dependiente del hombre entonces no tendría validez. Y así el problema de la moral es una mera reiteración del dilema de Eutifrón, o de si el bien se fundamenta en la voluntad o el capricho o si tiene existencia en las cosas en sí. De aquí vendría la teoría de las ideas platónica, la forma de salvar la moral o la virtud y evitar que se caiga en el antropocentrismo absoluto es la teoría de las ideas, que consiste en afirmar que hay un bien absoluto o una entidad conocida como la idea de bien, a la que se llega por medio de la reflexión totalmente ajena al hombre en sí, y que ese bien inalterable es el fundamento de todos los bienes existentes, cosa que en nuestra época absorbida por el cientificismo y la visión cultista de la ciencia, esto parecerá no tener mucho sentido, pero se tiene que tomar en cuenta que en esa época la gente era profundamente religiosa, y la creencia en lo material estaba muy extendida tal como se ve en la tradición presocrática, y de esa manera Platón heredaba de los pitagóricos esta teoría de las ideas, que aparte de salvar la moral también busca salvar las definiciones, porque si todo está cambiando y nada es estático, ya que el movimiento y el cambio son el principio de la materia, entonces, ¿en qué se fundamenta el conocimiento de las cosas sensibles e insensibles? Platón salva la moral, o eso creía el propio Platón, porque la teoría de las ideas tiene una cantidad enorme de huecos que no se tratarán aquí, que hacen que sea difícil defender algo como eso en estos tiempos. Cosas como que por qué existen las ideas, cómo se relacionan con el mundo, el argumento del tercer hombre y demás objeciones son bastante fuertes contra las ideas y en general contra el concepto de participación, entendiendo participación como el vínculo de las ideas infinitas o de lo infinito en general con lo finito o la materia. La teoría de las ideas, al tener un fundamento basado en razonamiento, se tiene que atacar desde ahí, mostrando que los razonamientos no se siguen y no simplemente apelando a la ciencia como si la ciencia tuviera todas las respuestas. Y era necesario, según Platón, recurrir a esta teoría de las ideas porque se necesitaba salvar la organización política y la virtud del relativismo de los sofistas, en especial del relativismo de Protágoras y del famoso el hombre es la medida de todas las cosas. Porque si el hombre particular es la medida de todas las cosas, entonces el bien y el mal son lo que sea en nombre de lo que sea. Y si alguien sigue esa tesis, entonces se cae en el nihilismo absoluto y de ahí el solipsismo no hay mucha distancia. Pero ya que la teoría de las ideas tiene demasiados problemas, no en su necesidad, sino en cómo se entiende el bien separado de las cosas sensibles y del movimiento. Así que con todos estos problemas tiene que venir Aristóteles a poner orden y dar a entender cómo se fundamenta una moral basada en el hombre y en su composición sin abandonar los universales o las definiciones que no sean abstractas o totalmente independientes del hombre, debido a que el principal problema de la teoría platónica es que cae en algo demasiado abstracto que dice que la idea de bien existe, pero no cómo se manifiesta o cómo debería manifestarse en el hombre. En Aristóteles y por consecuente en la escolástica se parte del hombre para fundamentar la moral y de las cosas que son comunes a los hombres y son parte de su definición. Se busca la definición de hombre, que sería animal racional, para fundamentar la moral y el bien de cada ser vivo, ya que el hombre tendría razón, instinto o pasión y nutrición. Se tendría que descubrir la moral basada en eso que compone al hombre, todo basado en el fin, ya que la piedra tiende a caer, entonces el hombre tiene que tender a algo. Incluso los animales tienen un fin observable que es la nutrición y la reproducción. El hombre participaría de eso, pero sería más que eso. Al tener razón, tendría las actividades propias de la razón, o en pocas palabras, el hombre buscaría su felicidad o virtud de acuerdo a cómo es. Ya que el hombre es un ser racional, esas virtudes tienen que derivar de esa racionalidad. De ahí vienen las 4 virtudes cardinales de Platón, la razón reinando sobre los impulsos y sobre el cuerpo, la razón del hombre reinando sobre su animalidad y buscando, ya que el fin del hombre y su autorrealización dependen de la parte racional del hombre, de su capacidad para conocer y discernir más allá de los instintos y sentidos básicos. La virtud vendría a ser el camino o acción correcta según la razón del hombre para su realización. Estas virtudes cardinales antes mencionadas vendrían siendo cosas como prudencia, templanza, fortaleza y justicia. Cosas curiosamente que tienen análogo en muchas culturas y que tantas filosofías en tantas partes del mundo hayan visto cosas similares como buenas,
debería decir más de lo que debería sobre que el hombre tiene una moral que se basa en su composición o forma. Cosas como la justicia, entendiendo la justicia como el bien entre las relaciones entre distintos individuos, son universales a la forma del hombre, lo mismo con la templanza, el discernimiento sobre las cosas y sobre el bien del hombre y de los hombres. Para esto es necesario el libre albedrío, aunque sea parcial, ya que si no existiera el libre albedrío y el hombre fuera una máquina únicamente a lo res extensa, o el animal máquina de Descartes y Lamettrie, entonces no habría deliberación y elección, y todo se daría a los engranajes movidos unos por otros. Y es así como se fundamenta una moral basada en un concepto universal que no existe totalmente aislado del mundo como la idea platónica, sino en cómo es el hombre y qué es lo mejor para él según la razón y el conocimiento. Las ideas que objetarían a todo esto y las objeciones que saldrían tiempo después se basarían en que el concepto de bien y mal es un mero contrato social y que es lo conveniente para cada grupo humano, que cada uno acordaría lo que les conviene en leyes y normas y que es eso lo que fundamenta todo, lo cual olvida que hay cosas universales a todos los hombres, a todos los seres vivos, incluso como la alimentación y reproducción, y que sus leyes particulares se basan en principios universales como el bien común pero adaptados a la particularidad. Así como una ley se adapta a los casos particulares. Toda la moral helenística se basa en estos principios en mayor o menor medida, en la búsqueda de la definición de virtud socrática o del buen vivir, desde los estoicos con su ataraxia, Epicuro con el placer, o hasta los cínicos con su idiosincrasia tan característica. Toda moral se tiene que fundamentar en un fin último y en una idea de hombre y de virtud, ya sea la idea real que existe de hombre o una invención que se da en el filósofo de turno. La moral moderna, ya sea existencialista en una de sus muchas variantes, se fundamenta en que no hay universal, que eso es un mero nombre y que todo se basa en la conveniencia y en lo que cada uno le parezca, negando el universal pero irónicamente poniendo el universal en otra cosa, como es ya típico del pensamiento inmanentista. Véase Schopenhauer poniendo como absoluto la compasión, cosas similares con autores como Camus, y así uno puede seguir hasta el infinito. El pensamiento inmanentista inevitablemente va a terminar en negar un universal para poner otro, porque no se puede negar un absoluto sin ponerlo en otra cosa, y en especial en el capricho, porque a partir de la reducción cartesiana de casi todo a mera res extensa o entidades en movimiento sin finalidad, es de donde surge la nueva noción de hombre como una máquina y de nociones raras de virtud basadas en la res cogitans o en el pensamiento puro. De ahí surgen cosas como la moral kantiana con lo disparatada que es. No se puede hacer una moral basada en la ciencia o en el materialismo, porque la ciencia describe movimiento y describe o parametriza propiedades de la materia a través de los sentidos como la vista o el tacto. El bien y el mal son propios de la razón y están fuera del ámbito de la ciencia. Cuando se quiere crear una moral científica se terminan creando cosas que son poco más que un intento de definir el bien y el mal en base a la observación y experimentación y no en el razonamiento, lo cual no tendría nada de mal usar la observación y experimentación cuando se entienden sus límites y que la razón tiene que acompañar a la observación y no ser una mera descripción de fenómenos como es la ciencia. De ahí que cosas como la moral evolutiva, que es el inmanentismo de toda la vida porque pone la moral en la conveniencia y en el placer, debido a que desde el materialismo el placer es el único motor, y encima se hace más filosofía sobre hechos científicos antes que ciencia, porque se razona por encima de hechos observables. Un experimento nunca dirá que es el bien, pero desde el cientificismo se busca usar experimentos para hacer razonamientos por encima, ya que las ciencias son datos y observaciones, y sacar conclusiones de razón sobre esos datos ya trasciende el método científico, porque la ciencia es sobre lo medible y recreable en laboratorio, y el bien no es un objeto de laboratorio, sino algo que trasciende el método científico, lo cual no tendría nada de malo de no ser por el hecho de que se cree que el método científico agota toda la realidad, y para los que creen que el método científico puede demostrarlo todo, pregúntense si el método científico puede demostrarse a sí mismo, ya que la idea de hombre que tiene la ciencia es la de un ser en movimiento, no se puede derivar moral alguna de eso, lo cual es natural porque la moral está fuera de los límites de la ciencia. Se tiene que partir de una idea de hombre que tenga en consideración su naturaleza completa si se quiere hacer una moral coherente con la realidad. Y en todo esto se basaría una política del bien común o política naturalista, en que el bien del hombre es universal y que los hombres no se bastan a sí mismos, por lo que se necesitan unos a otros para subsistir,
Y eso es lo que crea la comunidad política. En esa comunidad política saldría el concepto de ley y de derecho, por lo que la política siempre se fundamenta en una noción de bien y de mal, en una idea de hombre. El hombre no puede solo contra el mundo, los hombres se necesitan unos a otros y de ahí surge naturalmente el Estado y cosas como la economía. Es en la comunión de hombres y la búsqueda del bien común de donde sale la política. El Estado no sería una construcción basada en la opresión, sería algo natural y una determinada organización de los hombres para los hombres que velaría por el bien común mediante el premio y el castigo, cosa que reforzaría la supervivencia básica, la educación y el alcance a la virtud de todos sus miembros. La política es el conocimiento de la buena organización del hombre en grupos. Toda ideología política o sistema de pensamiento político por fuerza se tiene que fundamentar una noción de hombre, ya sea una noción realista o en cualquier cosa que se invente el filósofo de turno. Es por eso que todas las ideologías políticas fracasan o terminan en regímenes ridículos como la democracia, porque presuponen una idea de hombre que no va de acuerdo con la realidad, sino que asumen una idea de hombre y basan todo en base a esta, pero del inmanentismo político no se puede esperar nada.